favor que busque en su Biblia el Evangelio según la versión de Mateo, capítulo 5. Venimos estudiando este maravilloso Evangelio, Mateo. Venimos estudiando los versículo por versículo de una manera expositiva. Capítulo 5, encontramos el primer gran discurso de Jesucristo. El Evangelio de Mateo registra 5 grandes discursos o sermones, también conocidos. El primero de ellos lo registra capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Los primeros versículos del capítulo 5 lo conocemos como las bienaventuranzas. Versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amado Padre, pedimos tu dirección una vez más. Cuando nos disponemos a escuchar tu voz a través de tu palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos hablas directamente a través de ella, a través de este libro sagrado. Por eso pedimos dirección de parte tuya, a través de tu Espíritu Santo, Señor, por favor. Haz que nuestros oídos estén atentos, especialmente a tu palabra, Señor. Tengamos la capacidad de discernir la voz tuya en esta mañana. Y que tú hables a nuestras necesidades. Ayúdanos a estar atentos. Que nuestro corazón, nuestra mente, sea el terreno correcto para que tu palabra, como una semilla maravillosa, germine y produzca el fruto, el carácter, el consuelo, la ayuda, la dirección que necesitamos en el día de hoy. En nuestras tomas de decisiones, Señor, te necesitamos, Padre Santo. Y muchas veces nos sentimos débiles, necesitamos tu fuerza. Fortalécenos también a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. La paz es una de las más grandes necesidades del universo. La paz es una de las ideas más dominantes en la palabra de Dios. Se consiguen más de 400 referencias en las Sagradas Escrituras que hablan de la paz. La Biblia empieza con paz en el huerto del Edén y termina con paz en la eternidad en el libro de Apocalipsis. La paz terrenal en el huerto del Edén fue interrumpida cuando el ser humano, la primera pareja, cometió pecado. Los hechos más obvios de la historia y de la experiencia humana es que la paz no caracteriza la existencia de nosotros los humanos. Hay 2 razones por lo que no hay paz. No somos dominados por la paz. Número 1, la oposición de Satanás. Número 2, la desobediencia de nosotros, los seres humanos. La historia está llena de violencia, de conflictos armados, de revoluciones, de golpes de Estado. En 1968, un importante periódico norteamericano reportó que hasta esa fecha había habido 14.553 guerras conocidas desde 36 años antes de Cristo. Un importante instituto para la paz indica que en 6.000 años de historia
de nosotros los humanos solo hemos tenido 25 años de paz. Nuestra historia está empañada por la violencia. Se ha hecho un gran esfuerzo por la paz. Se han creado organismos internacionales como la ONU. Se han dado premios para estimular la paz, premio Nobel de la Paz para aquellos que son considerados durante ese año como destacados pacificadores. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Academia de la Paz usa ciertos criterios o estándares para galardonar con ese premio conocido como el Premio Nobel de la Paz. Por ejemplo, Malala Yousafzai fue una joven pakistaní, o es una joven pakistaní, que a sus 12 años comenzó a luchar por el derecho de las mujeres a recibir una educación libre y una educación de calidad. Y en el 2012, esta jovencita sufrió un ataque por los talibanes, donde destrozaron su cabeza y el cuello por impactos de bala. Milagrosamente se salvó y con varias cirugías lograron reconstruir su cabeza, y ella continuó luchando hasta lograr una educación digna para la mujer pakistaní, y a los 16 años ella recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué estándares utilizaron? ¿Qué criterios utilizaron para premiarla de esta manera? Lo cierto es que los estándares de Dios son distintos para un pacificador. Miles de personas no tienen este premio aquí en el planeta, pero allá en el cielo sí. ¿Cuáles son los estándares divinos para que Dios considere a alguien un pacificador? Es lo que seguidamente vamos a buscar a la luz de las Sagradas Escrituras. Número uno de los estándares que considera Dios para que alguien sea considerado un pacificador a los ojos del Creador del universo es que, en primer lugar, esté en paz con Dios. El primer estándar o el primer criterio es estar en paz con Dios. Es una persona que ha hecho la paz con Dios mediante la cruz de Jesucristo. Yo les invito, vamos a usar varias referencias bíblicas. Yo les invito que busquen en su Biblia, por favor, la epístola del apóstol Pablo, dirigido a los romanos, conocido como Romanos, esa epístola. Romanos 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Una definición de Dios para aquel que todavía no ha sido reconciliado mediante la muerte de Cristo es enemigo de Dios. Nuevo Testamento, recuerden que se escribe en griego, los primeros documentos originales. Y esta palabra tiene la idea de odioso, aborrecido,
adversario. Así es considerado una persona que no ha sido reconciliado con Dios mediante la muerte de Jesucristo. Aquí usa el término reconciliar. Fuimos reconciliados. La idea original griega tiene la idea de cambiar de enemistad a amistad. Eso es definido como reconciliar. De acuerdo a 2 Corintios, capítulo 6, capítulo 5. En mis notas coloqué capítulo 6, pero es capítulo 5, versículo 18. Nos habla de reconciliación y lo define como el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La reconciliación comienza en Dios mismo. No es una iniciativa suya ni mía. El día que usted o yo entramos en paz con Dios, fue una iniciativa de Dios. Él comenzó la reconciliación, nos lo dice este versículo. Vuelvo a leerlo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como iglesia, como servidores de Cristo, nos entregó el ministerio de la reconciliación. En Cristo Dios Padre imputa en usted y en mí la justicia y nuestra batalla con Dios termina. Y esto se conoce paz con Dios. Esta paz con Dios, el pacificador, no solamente es que hace la paz con Dios en un momento histórico de su vida, sino que a partir de allí comienza a vivir todos los días una paz con Dios. Vive una paz diaria con Dios. Es una paz de todos los días, es diaria, es diaria. ¿Qué quiero indicar con esto? En un momento histórico de nuestras vidas hacemos la paz con Dios, pero podemos perderla. Y las Escrituras nos invita a una paz con Dios de todos los días. Veamos qué nos dice las Escrituras en Filipenses, capítulo 4. Hay algo que nos muestra la Biblia. Ella misma se interpreta a ella misma. Filipenses 4, versículo 6, nos habla de una paz diaria. 4:6, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Aquí hay una prohibición. Se prohíbe el afán, según la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros utilizamos. En la idea original, la palabra que traduce afán, merimma, palabra griega, merimma, tiene la idea de ansiedad. Y lo que está diciendo, por nada estéis ansiosos. Está prohibida la ansiedad y la ansiedad nos quita la paz. Por eso Él prohíbe la ansiedad, porque la ansiedad nos quita la paz. Y Dios es el primero que está interesado en que usted y yo tengamos paz todos los días. Bajo ninguna circunstancia está permitida la ansiedad. Bajo ningún disparador está permitida la ansiedad. La ansiedad es una patología del estado de ánimo.
que impide el funcionamiento correcto. Ninguna persona ansiosa funciona correctamente. Va a funcionar bajo su ansiedad y va a trastornar su conducta y su estado de ánimo. Dios quiere que usted y yo vivamos una paz diaria, de todos los días. Vamos a seguir leyendo este texto, versículo 6, 4 de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. En otras palabras, cuando usted y yo sentimos una amenaza de nuestra paz, Él aquí da la solución. Y Él dice que la respuesta o la solución es orar. Venir a Dios y orar. Orar es confiar. Orar es descansar en Dios. La idea de esta oración es una oración terapéutica, sanadora de nuestros estados ansiosos. Esa es la idea que hay aquí. La oración tiene como base el carácter de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios todo soberano, el Dios bueno y fiel. Por eso, si oramos con oración bíblica, entonces estamos libres de ansiedad. Vea el siguiente versículo, cómo responde Dios ante un ataque de ansiedad. Oramos y Dios da una respuesta. Tal vez oramos porque sentimos, tal vez perdemos la tranquilidad y estamos ansiosos porque sentimos algún tipo de amenaza. Una amenaza económica, una amenaza familiar, una amenaza en el matrimonio. La ansiedad generalmente la dispara la amenaza. Hay amenazas reales, hay amenazas ficticias. Pero ¿cómo responde Dios? ¿Nos quita la amenaza? No. Da la paz. Veamos el siguiente versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, la paz de Dios no la podemos meter en un laboratorio y analizarla, no. No tiene una razón cognitiva, una explicación. Pero Dios la da. Es inexplicable. Perdemos un ser querido. Estamos atravesando un divorcio o una situación difícil y es inexplicable que Dios ahí da la paz. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino ella está en medio del problema. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La idea de corazón en el pensamiento judío es la mente. Guardará la mente. Es decir, la paz nos provee salud mental. La paz de Dios. Por eso necesitamos vivirla todos los días. Eso es un pacificador. Un pacificador es uno que en primer lugar está en paz con Dios. Sigue diciendo el texto que guardará también vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una persona llena de paz, teniendo la paz de Dios, va a tomar decisiones correctas. Sus pensamientos no están nublados. Sus pensamientos no están contaminados. Va a tomar las mejores decisiones. ¿Se da cuenta lo importante de tener la paz? De vivir la paz, de estar en paz con Dios. En segundo lugar, cuando se vive una paz diaria con Dios, esta paz
funciona como una alarma. Miremos Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3:15. Si usted carga una Biblia, tiene una Biblia, le invito a que me siga con su Biblia. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Usa el verbo gobierne, gobierne. Este verbo en los originales en la cual se escribe el documento bíblico del Nuevo Testamento griego, tiene la idea, significa literalmente actúe como un árbitro, es lo que significa, y se ha traducido como gobierne. Si usted de pronto tiene otra versión que no es Reina Valera, ¿hay alguien acá que tenga otra versión que no sea Reina Valera? ¿Cómo se traduce allí? En voz alta, que lo escuchen allá. Reine, traduce aquí. Reine. ¿Hay otra versión? Controle. Literalmente tiene la idea de actúe como un árbitro. Esa es la idea original. Es decir, cada vez que usted y yo perdemos la paz, ese árbitro nos sacó una tarjeta. Puede ser amarilla, puede ser roja. Nos sacó una tarjeta. Ese árbitro nos está diciendo, es una alarma que nos está diciendo, cuidado, algo está sucediendo en tu vida. Lo importante es que debemos mantener una paz diaria con Dios. Esa paz permanece cuando estamos en santidad, en una vida de santidad. Hebreos 12:14. Vamos al texto de Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Están juntas, van de la mano, paz y santidad. Porque el pecado corrompe la paz. Lo primero que quita el pecado es la paz. Muchas veces somos llenos de culpa, o nuestra propia conciencia comienza a reprendernos. Hay una escritura que dice: cuando la conciencia nos reprende, mayor es Dios que esa conciencia. Entonces tenemos que un pacificador, uno de los estándares de Dios, para Dios vernos como pacificador, es que está en paz con Él, con el creador del universo. Hay paz en el corazón con Él. El segundo estándar de un pacificador, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los estándares de Dios, es que lleva a otros a hacer la paz con Dios. Es un pacificador. Lleva a otros a hacer la paz con Dios. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde viene la violencia? Se está hablando mucho de violencia intrafamiliar, donde hay maltrato psicológico, maltrato emocional y maltrato incluso físico. ¿De dónde viene eso? Santiago 4:1. Si usted me puede acompañar con su Biblia. Si no, escuche. Santiago 4:1. Pregunta, hay una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos
entre ustedes, como tenemos una versión española, dice entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen los golpes de estado? ¿De dónde viene ese pleito familiar? De nuestro corazón. De ahí viene, de lo que está dentro de nosotros. Un pacificador sabe que un pecador no puede producir paz. Sabe eso. No puede producir paz por sí mismo, porque las guerras vienen de adentro, del corazón. Y por tanto, cada persona es necesario ser llevada a reconciliarse con Dios. Un pacificador lleva a otros a hacer la paz con Dios. Efesios 6:15 define al Evangelio como el Evangelio de la paz. Dice que es así. Dice que el Evangelio es el Evangelio de la paz. Es decir, cuando llevamos buenas noticias a otro, las noticias del Evangelio, le estamos llevando las noticias de la paz. Especialmente de tener paz con Dios. ¿Se acuerda que hemos venido estudiando las bienaventuranzas? Hasta ahora creo que estamos estudiando como la 8ª bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La primera bienaventuranza que estudiamos fue: bienaventurados los pobres en espíritu. Y la idea que tiene las Escrituras de un pobre en espíritu es una persona que se reconoce que es un mendigo delante de Dios, que lo necesita a Él. Sin Él es un mendigo. Es una persona que está en bancarrota espiritual. No tiene nada que ofrecerle a Dios. Absolutamente nada. Un pacificador es un mendigo que ha sido alimentado. Y no le basta eso. Busca a los otros mendigos para que también sean alimentados. Eso es un pacificador. Hay un caso en la Biblia que nos arroja luz respecto a lo que le estoy diciendo. En el libro de los Reyes, en uno de los libros de los Reyes, hay un relato en cuando la nación de Israel, a causa de la multitud de sus pecados, entró en una hambruna. Había demasiado hambre, especialmente en la ciudad de Jerusalén. Tanta hambre había que hubo unas madres que se pusieron de acuerdo para comerse a sus hijos. Y lo hicieron, porque había demasiada hambre. Ellos estaban sitiados militarmente por los asirios. Tenían un bloqueo económico. No dejaban entrar ni salir a la ciudad de Jerusalén. Y unos leprosos que estaban fuera de la ciudad, judíos, se arriesgaron a ir al campamento militar asirio. Ellos dijeron: bueno, nos vamos a morir de hambre, vamos a ver qué hay allá. Y cuando llegaron al campamento, no había ningún soldado. El campamento estaba solo y había muchísima comida y muchísimos vestidos, muchísima ropa. Y comieron hasta llenarse. Les redarguyó su conciencia y dijeron: pero la ciudad, vamos y avisemos. Y avisaron a la ciudad de Jerusalén, y estos salieron a alimentarse. Eso es un pacificador. Lo que hicieron estos leprosos. Es exactamente la idea de un pacificador. Uno que no solamente viene a la mesa de Dios,
Y no se contenta con eso, sino quiere que otros vengan a la mesa de Dios. No solamente Él obtiene el alimento espiritual, sino que también invita a otros a tener el alimento espiritual. Esto se conoce como evangelizar. En las Escrituras se conoce como presentar el evangelio a otra persona para que entre y tenga paz con Dios. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo predicar? ¿Cómo presentar las buenas nuevas? Es importante tomar en cuenta que antes de presentar las buenas noticias, es necesario presentar las malas noticias del Evangelio. Hay malas noticias del Evangelio. Y una de las malas noticias es que el principal enemigo de la paz es su pecado, es mi pecado. Son sus mentiras, son sus casi verdades, son sus resentimientos, son tus adulterios, tus negocios oscuros, tramposos, tu falta de integridad. Eso es el principal enemigo de la paz. Y tal vez eso suena como una mala noticia. Pero para presentar las buenas noticias es necesario presentar las malas noticias. La paz jamás la obtenemos sin arrepentimiento. La paz sin arrepentimiento es necia y es vana. Eso no existe. El libro de Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, profeta hebreo, fue un profeta que vio cómo la ciudad de Jerusalén fue conquistada por el enemigo y fue destruida, literalmente. Pero antes, previamente a eso, él estuvo anunciando tanto a los reyes, a los gobernantes de Jerusalén, llamándolos al arrepentimiento y diciéndoles que si no se iban a arrepentir, iban a ser conquistados, capturados por el enemigo. Pero habían otros predicadores, otros profetas que decían: no, viene un avivamiento grande para Venezuela. No importa que practiquen la brujería nuestros gobernantes, pero de todas maneras va a venir un avivamiento grande para Venezuela. Habían unos predicadores así. Veamos Jeremías 8. Jeremías 8. Si usted coloca la televisión, hay unas televisoras evangélicas donde usted escucha un tipo de predicador así como lo que he mencionado, que están anunciando algo bueno para Venezuela, y es lo que queremos. Es lo que queremos, pero sin arrepentimiento no va a suceder. No va a suceder. Jeremías 8, versículo 11. Aquí está Jeremías hablando de esos profetas que anunciaban paz sin arrepentimiento y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. De allí que la paz sin arrepentimiento es algo necio y vano, no existe. Si usted no se arrepiente, no puede tener paz. Imposible. Es necesario que usted o yo nos enfrentemos a nuestros pecados. ¿Hasta cuándo justificar el pecado?
¿Hasta cuándo buscar a otro como culpable? El culpable de su pecado o de mi pecado somos nosotros mismos. Es uno de los problemas que presenta la psicología, que busca otros culpables. Si usted no enfrenta sus pecados, usted no tendrá un Salvador. Hay algo interesante. Vamos a otro relato bíblico. En el Evangelio de Juan, capítulo 4. Si usted me puede seguir con su Biblia, bien. Y si no me puede seguir con su Biblia, puede escuchar, tal vez anotar las referencias bíblicas y luego buscarla. Juan capítulo 4. Algunas Biblias, como la Reina Valera, tienen un título: Jesús y la mujer samaritana. Encontramos una conversación entre Jesús y una mujer que era de Samaria. Los judíos y los samaritanos no se la llevaban bien. Eran enemigos. Esta mujer, además de ser samaritana, era mujer. En esta cultura, la mujer no era tomada en cuenta. No podía recibir estudios teológicos. Y había una cantidad de elementos donde la mujer era como una propiedad. El hombre hacía la lista de sus propiedades, 500 vacas, y entre eso tantas mujeres, tantas esposas, una propiedad. Además de eso, esta mujer tenía una conducta inmoral. De acuerdo a algunos datos que se toman con cuidado, esta mujer practicaba la prostitución. Y sin embargo, Jesús tuvo una conversación con ella. Jesús le enseña teología. Jesús echa por tierra las barreras culturales que habían en ese momento. Jesús le habla de las buenas noticias, pero también le habla de las malas noticias. Le presentó a esta mujer. Vamos a leer versículo 16. Damos un salto, pero si usted en casa puede leer la conversación que tiene Jesús con esta mujer, es bien interesante. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús le coloca el dedo en su problema, en la llaga, dicen algunos. 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. El 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús, al presentarle las buenas noticias del Evangelio, le repito, le presenta la mala noticia. Y una de las cosas en esta mala noticia, hay 2 elementos. Número 1, la confrontó respecto a su conducta inmoral. La confrontó de esa manera. Le dijo: lo que estás haciendo, tú sabes que es pecado. Tú lo sabes. Y así hay algunas cosas que usted y yo sabemos. Lo sabemos en el fondo de nuestro corazón, que es pecado. No tiene otro nombre, sino pecado. Y lo sabemos. Es necesario que ser confrontado respecto a esto. Usted sabe si está haciendo trampa. Usted lo sabe. Usted sabe discernir entre la verdad y lo que es casi verdad. Usted sabe si usted tiene una adicción, bien sea con el chimó, bien sea con el teléfono, bien sea con el cigarrillo. Usted sabe que usted tiene una relación pecaminosa, eso lo sabe usted. Lo importante es que Jesús,
Al presentarle las buenas noticias del Evangelio a esta mujer, también le presentó dos elementos con respecto a malas noticias. Una, te repito, la confrontó con su conducta inmoral. Dos, versículo 20 al 26, la corrigió en un concepto, tenía un grave error en la forma de pensar. Hay pecados morales o inmorales y hay pensamientos pecaminosos, una forma de pensar pecaminosa. Versículo 20 al 24. Esta mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, ahí donde estaba. Se conocía como el monte Chamay. Ella le dice eso: nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, es decir, ustedes, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Algunos dicen, es esa iglesia. Y algunas personas dicen, ¿cuál es la iglesia verdadera? A Dios no le importa eso. A Él no le importa el lugar. A Él no le importa eso. Esta mujer estaba preocupada así, como muchos de nosotros tenemos esa idea. Y algunos, mi iglesia es la verdadera, la suya no. Estamos equivocados si lo pensamos de esa manera. Estamos en el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No importa el lugar, le dijo Jesús. Va a llegar un momento que el lugar no importa. ¿Sabe por qué? Porque ahora el templo no es 4 paredes. Es usted, soy yo. No importa el lugar. No le estoy diciendo con esto que no nos reunamos. Aquí es como un comedero. Venimos y nos alimentamos con las Sagradas Escrituras. Pero decir que es aquí donde está Dios y no en otro sitio, no. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso y está en todos los lugares. Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto sí es un problema, hermanos. Esto sí es un problema. No saber a quién se adora. Algunas veces hemos dicho desde acá. Muchos en el día de hoy han venido a este lugar o han ido a un lugar X y están adorando a un ídolo. Porque no sabe a quién adora. Un ídolo no es solamente tener una estatua, un muñeco, no. Es tener un Dios aquí que no es el Dios de aquí. Un Dios en la mente, un Dios que hemos fabricado que no es el Dios de la Biblia. Y ese era el problema que tenía esta mujer. Jesús se lo dijo: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Jesús le corrigió un concepto. Ella tenía una idea falsa de la adoración. Y Jesús la confronta con eso y le corrige ese concepto. ¿Qué piensa usted acerca de la relación sexual con alguien de su mismo sexo? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el concepto que tiene Dios de esto?
La Biblia dice que es pecado. ¿Qué piensa usted acerca de las consecuencias de los actos suyos? La Biblia dice que no nos equivoquemos. A Dios no lo podemos burlar. Lo que sembramos con nuestros actos, eso vamos a recoger. Eso lo dice la Biblia. Usted no puede sembrar yuca y recoger frijoles. Va a recoger yuca. Si sembramos mentiras, vamos a recoger mentiras. Hay muchos errores que estamos escuchando. Muchísimos errores. El arrepentimiento demanda cambios de conductas y cambios de conceptos. Y eso trae paz con Dios. El tercer estándar de Dios para un pacificador es que un pacificador ayuda a otros a hacer la paz con otros. Eso hace un pacificador. Ayuda a otras personas a hacer la paz con otras personas. Al llegar a Cristo, cuando usted vino a Cristo mediante su sacrificio, el sacrificio de Cristo, trae perdón de pecados, usted entró a tener paz con Dios, pero también entró a tener paz con la iglesia, con otros hermanos en Cristo, no con el mundo. La misma Biblia dice que si tienes amistad con el mundo, entonces tienes enemistad con Dios. ¿Qué es el mundo? El mundo no solamente son seres humanos, sino son conceptos, ideas, filosofías en contra de Dios. Entonces decimos, conseguimos que un pacificador también es una persona que ayuda a otros a hacer la paz con otros. Es decir, un pacificador es un constructor de puentes entre dos personas. Construye puentes entre dos personas. Primero, con Dios. Segundo, hombres con hombres, humanos con humanos, personas con personas. Veamos esta importancia rápidamente. Mateo, capítulo 5. (5:23). Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que dice la Biblia? Lo valioso, lo importantísimo que es para Dios que una persona tenga puentes construidos con otra persona. Es decir, haya buena relación. Y así otros tantos textos nos hablan de esto. Es importante que un puente no se apoya de un solo lado, ¿verdad que sí? ¿Usted ha visto algún puente apoyado de un solo lado? Yo no lo he visto. Ningún puente se apoya de un solo lado. Se extiende sobre dos lados. De lo contrario, no funciona. Los dos lados por el cual se apoya un puente, hablando de esto, de la paz entre dos personas, dos humanos, se construye sobre la justicia y sobre la verdad. Si no, se cae el puente. La Biblia habla de algunos pasos en la construcción de puentes entre dos humanos. Y con este texto estamos cerrando.
Mateo 18. Mateo 18. Versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si no te oyere, has ganado a tu hermano. La versión Reina Valera tiene contra ti. Es como que hubiese unas relaciones rotas entre dos personas. Hay otras versiones que no tiene el contra ti, porque en los originales no existe ese contra ti. No está hablando de nada más de relaciones rotas entre dos personas. Pero sí está hablando de un pecado detectado en alguien. La Biblia nos presenta algunos pasos para crear puentes. El primer paso, a menudo, es reprender a otro. Reprender a otro. Aquí lo dice el texto. Repréndele, dice. ¿Qué sabiduría hay en el Señor que dice solo, en privado? Primer paso. Nunca en público. Y este es un principio que aplica para todos, hermanos. Aplica a la familia. Aplica a nuestros niños. El hecho de ser niños no nos autoriza para humillarlos. No nos autoriza eso. Si hay algo que reprender en nuestros hijos, en privado, siempre en privado, es lo que enseñan las Escrituras. Repréndele estando tú y él solo. A menudo el primer paso es reprender acerca de un pecado. Y es lo que enseña acá las Escrituras. Es difícil hacerlo, hermanos. Sobre todo cuando se trata de adulto y que no tengamos relaciones parentales, sino un adulto y que haya que reprenderlo. Es difícil, repito, es difícil hacerlo, pero no es una opción, hay que hacerlo. La construcción que tiene este verbo es un mandato, un imperativo. Gramaticalmente es un imperativo. Es decir, un mandato. Y en los mandatos no hay opción. El mandato no se negocia. Sencillamente se hace o se obedece. Repito, es difícil hacerlo, pero no hay opción. Hay que hacerlo. Frecuentemente las confrontaciones en ocasiones traen varias cosas. Uno de ellos, confusión. Otro de ellos, malentendido. Otro de ellos, sentimientos heridos. Y otro de ellos, resentimiento. Son algunas de las cosas que produce una confrontación. Y este texto nos habla de algunos elementos interesantes. Estoy en Mateo 18:15. El único camino hacia la paz, no olvidemos esto, es la justicia. Es la justicia. Hay que lidiar con el pecado. Si no lo hacemos, ese pecado va a destruir la paz. Observe su hogar. Observe su matrimonio. Si allí hay un pecado con el cual no se ha lidiado, observe su matrimonio que no tiene paz. Observe su familia. Hay una confrontación, no hay paz porque no se lidió con el pecado. Hay que hacerlo. Y muchas veces hay que pagar un precio muy alto, altísimo. Jesús usó unas palabras que
que nos indica que el precio es muy alto. Él dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Él no está diciendo literalmente que arranquemos el ojo, pero él está diciendo, paga el precio. Es alto, pero hay que hacerlo. Si tu brazo te es ocasión de caer, tu mano, córtala. Es el internet, córtalo. No sé qué es lo que sea, pero hay que tomar decisiones con un precio alto. Si usted es un pacificador, entonces es un hijo de Dios. ¿Es un hijo de Dios? Debe ser un pacificador. La Biblia nos reta a eso. Importante considerar lo siguiente: el arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Un hijo de Dios no comienza, si usted por primera vez no ha tenido un encuentro con Cristo, no comienza que Cristo entre a su corazón. Ahí no comienza. Comienza en el arrepentimiento. Muchas veces llamamos, venga y recibe a Cristo, pero no le decimos, venga y arrepiéntese. Comienza es con el arrepentimiento. Es importante que usted y yo consideremos eso. Evaluemos nuestra conciencia, evaluemos nuestra fe, si estamos en nuestros pecados, y responder con arrepentimiento. Un pacificador comienza allí, arrepintiéndose, teniendo paz con Dios, hablándoles a otros del Cristo que lo trajo a tener paz con Dios, y sirviendo como puente entre humano y humano. ¿Qué le falta a usted? ¿Cuál es el desafío de hoy para su vida? Le invito a que estemos orando. Te damos gracias, Padre Santo, una vez más, porque eres tú nuestro Salvador, porque eres tú el príncipe de paz. Y un día vas a venir por nuestras vidas, Señor. Y la palabra de las Escrituras, tu palabra, dice que el príncipe de paz nos va a galardonar, nos va a premiar cuando vengas como tal. Te damos las gracias, Señor, por ser también ese Dios de paz. Gracias, porque un día nos pusiste en paz contigo. Y fue una iniciativa tuya. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.